todos y bienvenidos una vez más a Momentos del Deporte, este programa en el que nos encanta debatir y analizar sobre todo lo que rodea al mundo deportivo. Hoy traemos nuestra tradicional línea de tres. Empezamos por acá con Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Teo, muy bien, muchísimas gracias. Un saludo especial también a Cami y a todos los que nos escuchan en este momento. Y por este lado tenemos a Camilo Monsalve. Camilo, bienvenido. ¿Qué más, Teo? ¿Qué más, Juan? Hoy con un tema perfecto para tres, un tema para discutir y para que el público también participe finalmente porque es de pura opinión. Exactamente, como lo dice Camilo, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar del tenis, del deporte blanco. Y es que para nadie es un secreto que a partir de los 2000, esta época que nos ha tocado a nosotros, hemos visto cómo han surgido los tres mejores tenistas de toda la historia. Pero lejos. Federer, Nadal y Djokovic. Sin duda. Así es. Por eso hoy vamos a analizar sus cualidades, sus fortalezas, sus debilidades y ponerlos en comparación para ver quién es verdaderamente el rey del tenis. Bueno, compañeros, para empezar yo les tengo planteado un cuadro que también van a estar viendo las personas en pantalla. Empecemos por Federer. Tenemos que Federer es profesional desde 1998, una carrera larga ya, tiene 39 años de edad, 1.200, escuchan bien, 1.242 victorias por apenas 271 derrotas. Sí, increíble. Para un rendimiento del 82%. 104 títulos, muchachos. Segundo. Solo por detrás de los 109 de Jimmy Connors. Y el récord como el tenista que más semanas lleva a la cima del ranking, con 310 semanas, 237 de ellas de manera consecutiva. Y bueno, para empezar la discusión, Juan Pablo, quisiera preguntarte qué le ha permitido a Federer estar en la cima prácticamente desde que apareció en el circuito. ¿Cuáles son sus cualidades? Teo, yo creo que Federer, todos sabemos lo que es Federer, lo que tiene Federer, pero sin duda yo le daría dos cualidades que lo hacen estar en la cima tanto tiempo como lo has mencionado, el récord en la cantidad de semanas seguidas, y es el tema de pronto la magia en cada bola, en cada momento de su juego, y lo que de pronto también se sabe mucho al tema de voces, y es lo fuerte que es en cada uno de los distintos campos de juego en tenis. Entonces eso me parece que le da un plus a Roger Federer en cuanto a sus rivales. Camilo. Muy de la mano con lo que dice Juan Pablo, la verdad. Siempre se ha mencionado en el tenis como los especialistas, el especialista en césped, el especialista en pista dura, el especialista en polvo de ladrillo, como puede ser Nadal, por ejemplo. En el caso de Federer, si bien le va normalmente mejor en césped, es un especialista de cualquier cosa. Es un jugador muy completo, con muchas capacidades físicas, con muchas capacidades mentales y con la capacidad de, ante cualquier adversidad, surgir, digamos, y dar pelea desde el 98, como lo dijiste, hasta cumpliendo ya 38 años de edad, que me parece que es una completa locura tener 38 años y seguir en la élite de un deporte tan exigente como el tenis. Entonces creo que es su gran capacidad en cualquier área del deporte lo que lo ha ayudado a mantenerse ahí como en la cima y a que sea quizás el que más se ha nombrado como el GOAT, como la cabra, como el mejor de todos los tiempos. Exactamente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Federer da la sensación como el tenista más completo, que tiene todos los golpes, empezando desde el saque, una gran volea, el slice, una derecha que le camina bastante y sobre todo Quizás también, su punto más fuerte, el derechazo. y una inteligencia también que lo caracteriza. Es, yo creo que muy importante entrar a analizar a alguien con 39 años de edad como Federer, qué le ha permitido, qué aspecto de su juego hace que todavía siga vigente. Camilo. Yo creo que uno es el mantenerse con esa capacidad física, sobre todo en cuanto a la fuerza. Creo que es muy difícil pasar tantos años y mantenerse con lo que decíamos del derechazo, por ejemplo, con una potencia que incluso quizás le permite no exigirse tanto en cuanto al desplazamiento en la cancha, sino simplemente en el ataque directo y no jugar tan defensivamente como lo puede hacer Nadal, por ejemplo. Entonces creo que esa es una capacidad que lo mantiene él después de tantos años, aunque sí se le nota que flaquea mucho más cuando se enfrenta a grandes rivales como Nadal, por ejemplo, que creo que es quien más victorias tiene ante él y en donde se nota un poco la edad, un poco ya el desgaste y un poco también la incapacidad para responder, por ejemplo, en cuanto a un revés. Creo que es donde más llega a flaquear, sobre todo cuando se enfrenta a rivales con tanto físico como Nadal, pero creo que es esa capacidad ofensiva la que lo mantiene a él a pesar de los años. Juan Pablo. Yo creería, Teo, que es el tema de tener esa inteligencia en el momento del juego que hace que a veces sea inclusive impredecible. ¿Dónde va a poner la bola Serenidad. en cada momento? Esa serenidad, sí, Cami.
esa mentalidad fría en los momentos de alta presión que maneja Roger Federer, que se le ha visto a lo largo de toda su carrera. Y es el tema de lo que decía Cami, de poder desde atrás jugar con una inteligencia, una tranquilidad, un poder mental de saber dónde va a poner la bola, en qué momento, con qué fuerza, a qué velocidad, y yo creo que eso es lo que lo hace vigente. Y es algo que finalmente se le ofrece también mucho más y se lo potencia mucho más la experiencia. Totalmente. Claro, o sea, son más de 20 años en el circuito y creo que eso evidentemente se lo ayuda a potenciar sí o sí, y más un jugador, como lo decías, tan inteligente como Federer para aprovechar esos estímulos. Claro, es como una inteligencia en su adaptación, porque él siempre ha tenido un juego bastante ofensivo, pero ahora en esa evolución ha llegado como a pensar más en acortar un poco los puntos, tratar de hacer más saque y red, tratar de escoger bien los momentos del partido en los que de pronto correr un poco más que en otros para no desgastarse evidentemente, porque como lo decía Camilo, contra rivales como Nadal, que destaca precisamente, que lo vamos a hablar más adelante, por su físico, llega a flaquear en eso. Cuando el partido se alarga, ya se le empieza a notar a Federer que camina un poco más, que llega tarde al revés, que llega tarde a la derecha. Que fue un poco, Teo, lo que le sucedió en la final, en la última final de Wimbledon con Djokovic. Claro. Cuando se va a alargue y todos dábamos ya por ganador a Roger y se le va en el último momento. Que fue un partido maratónico y que Sí. claro, ahí le cobró el físico a Federer. Total. Sí, es algo que, digamos que hay una cierta compensación, se pierde en físico, pero lo que decíamos, se gana en esa viveza y en esa picardía justamente para saber cómo responder ante el rival y ante qué rival. Pero ya cuando, cosa particular también en el tenis, digamos que se puede alargar tanto un partido, es donde ya ahí él tiene una gran desventaja justamente por su físico y justamente ya por su desgaste de tantos años estando en el top. Evidentemente, compañeros, si uno se va a hablar como a las personas que no están tan involucradas con el tenis de campo, el nombre más sonoro siempre va a ser Roger Federer. Sí, siempre, sin duda. Incluso teniendo momentos que han sido virales y memes, por ejemplo el tema del GOAT, la famosa entrevista en la que un niño le pregunta a Roger Federer que por qué si en su tierra natal es muy fría y no hay tanto ganado, ¿por qué le dicen la cabra? ¿Qué tiene que ver la cabra? Entonces, incluso, digamos, un niño que obviamente puede estar en el deporte, puede estar dando como sus primeros pasos en infantiles y demás, no conoce tanto a profundidad como para saber por qué le dicen la cabra, pero sí para saber quién es Roger Federer y por qué Roger Federer es Roger Federer. Entonces creo que eso obviamente es meterse en lo que se diría como en el mainstream, en lo común. Entonces, compañeros, si todo el mundo tiene en su mente a Roger Federer como el más grande de la historia, digamos que es el pensamiento popular que se tiene, ¿Federer tiene algún pero en su carrera o en su estilo de juego? Es difícil, ¿no? Sí, es muy complicado. Es una pregunta muy muy difícil por lo que hablábamos ahora. La cantidad de títulos que ha ganado, solamente a 5 del igualar el mayor número de títulos de la historia por un tenista, la cantidad de semanas como número 1. Así que yo creo que es una pregunta muy difícil de responder, pero creo que lo podríamos ligar a lo que hemos ya venido comentando aquí, y es el tema del estado físico en los momentos de alargue. Podría ser ese tipo de cosas lo que puede ser un punto débil de Roger Federer. Pero Juan Pablo, ¿realmente es algo que se le puede criticar o es algo normal de la edad que tiene Roger en este momento? Claramente es algo que acompaña por el tema de la edad. Obviamente a los 39 años que tiene Roger Federer, pues sentís el desgaste, y más cuando comienzan a hacer partidos de muchas horas, de mucho desgaste, mucho físico, mucha intensidad. Pero algo que se le pueda criticar, no. Podríamos decir que es un punto débil, pero entendiendo también el tema de la edad. Camilo. Yo creo que técnicamente podemos decir que quizás su revés es el punto en el que más flaquea, sobre todo en polvo de ladrillo, que incluso vemos que solamente tiene un título en Roland Garros. Y sobre todo cuando se enfrenta a rivales que le levantan mucho la bola por el revés, porque es un golpe muy complicado. Creo que ese sí es un punto en el que uno podría decir flaquea, y ya en cuanto, digamos, a lo que se le puede criticar, aunque obviamente es injusto decirlo de esa manera porque no es algo que dependa del jugador y no es algo que dependa tampoco de sus rivales, pero sí que, digamos, puede hacer tambalear un poco los datos, es también decir que Federer tuvo esa ventaja de comenzar antes, tuvo esa ventaja de poder sumar una experiencia y empezar a enfrentarse a Nadal luego de 3 años más o menos siendo profesional. De estar en la élite. Exactamente, y Djokovic pues llegaría un poco después. Entonces creo que eso también le da mucha ventaja a Roger Federer en cuanto a que comenzó estando prácticamente solo en la cima,
y ya luego pues llegarían los otros tres que entran en la discusión del GOAT. Les hago esa pregunta porque también en el pensamiento popular, como a Roger se le ve como un caballero en la cancha, se le ve que nunca pierde la compostura. Mucha gente también lo tilda como de que es poco emocional, que también en los Frío. momentos en los que, exacto, frío, que en los momentos que tiene que aparecer como esa gallardía, como que él está ahí muy tranquilo, si pierde un punto muy decisivo no le importa, entre comillas, porque evidentemente sí le importa. Entonces por eso les hago esa pregunta, ¿les da esa impresión? A ver, creo que eso va muy de la mano en el hecho del el show, de que obviamente todos como espectadores, como fanáticos del tenis, queremos ver show, entonces queremos ver jugadores como con esa sangre caliente de responder ante una falla que tuvieron, tratar de animarse mucho más, tratar de luchar más el balón, tratar de tener una expresividad que uno diga la está dando toda, pero creo que es injusto decir que no es expresivo porque no tenga en su rasgo facial una sonrisa, una mueca. Creo que eso habla mucho más su juego y habla su juego de muchas maneras. Creo que esa frialdad que él demuestra justamente por la concentración que siempre tiene en todos los partidos, por esa centralidad de tener que estar dentro del juego, y no solamente eso, sino que el tema de los títulos, el tema de las victorias, de cuántas veces ha permanecido como el número uno, eso demuestra que la gran capacidad y la gran necesidad competitiva que tiene Roger Federer frente a sus rivales. Entonces creo que su juego habla mucho más que su rostro. Exactamente. Juan Pablo, cortico para empezar a hablar de Nadal. No, yo creería que no le criticaría eso jamás a Roger Federer, un tema de inteligencia emocional en el momento del juego de pronto más crítico. Inclusive eso me hace pensar a mí y me demuestra a mí que lo hace mucho más profesional y le eleva el nivel a Roger Federer. Bueno, vamos a hablar un poco de Rafa Nadal, el que este año acaba de ganar su duodécimo Roland Garros, increíble. Increíble. Tenemos la ficha técnica entonces, profesional desde 2001, 34 años de edad, 1004 victorias por 204 derrotas, por un rendimiento del 83%, 91 títulos, 209 semanas como número 1 del mundo y 56 de ellas consecutivas. Muchachos, ¿qué le permitió a Nadal, sabiendo que Federer estaba en la élite, convertirse como en esa contraparte, como en el tenista que podía tumbarlo de esa cima del ranking? Yo diría que es más una causa que una consecuencia la permanencia de Federer. Me parece que el hecho de que Federer estuviera en la cima con alguien con la mentalidad de Nadal es lo que más lo potenció a tratar de tumbarlo de ese podio en el que estaba solo. Nadal es una persona que creo que se caracteriza principalmente por su fuerza, tanto por su estado físico, que creo que es de lo más notable en el deporte, como tanto por su fortaleza mental, o sea, es una coraza completamente, y ese nivel competitivo lo lleva a esa ambición. Entonces, tener, digamos, una figura como Roger Federer, como a esa figura para tumbar, por decirlo de alguna manera, obviamente te va a potenciar. Y creo que es la teoría que manejan muchos, de que los tres, si hubieran estado en épocas completamente diferentes, quizás no hubieran sido lo que finalmente son. Tener un gran rival te potencia. Exactamente, Total. tener esa rivalidad aumenta mucho más esa ambición, esa capacidad competitiva que tienen cada uno de ellos, y lo hemos visto en otros deportes. Lo hemos visto en el baloncesto con Magic Johnson y con Larry Bird, lo hemos visto en el fútbol también en este siglo con Messi y con Cristiano Ronaldo. Esas rivalidades terminan potenciando las capacidades, entonces creo que es más la consecuencia de que estuviera ahí Roger Federer y obviamente pues las grandes capacidades físicas que tiene Nadal y el volverse tan especialista en el polvo de ladrillo. Juan Pablo, ¿qué hay en Rafael Nadal? Yo estoy muy en la línea de Cami, comparto muchísimo el tema de que el ser un reto, poder estar al nivel o inclusive superar a Roger Federer en ese momento que estaba solo en la cima, hace que Nadal mejorara sus capacidades, su juego y su fortaleza mental. También yo creo que el reto de enfrentarse a superar una cantidad de lesiones y problemas físicos, Sí, como el tema conocidísimo de Nadal, de las ampollas durante los partidos a y pesar demás, de eso mantener. y de eso mantenerse. Entonces yo diría, Teo, que las dos capacidades más grandes de Nadal es el tema de la inteligencia emocional, la capacidad mental de superarse cada vez más, esa fortaleza mental, y el tema de la preparación física. No es una duda, no es un secreto, perdón, para cualquiera de la capacidad física que tiene Rafael Nadal en el tema de la potencia, la intensidad, el juego, y yo creo que esas dos cosas combinadas, fortaleza mental y fortaleza física, es lo que hace que Rafael Nadal se haya mantenido a la par o inclusive en algunos momentos superior Por que encima. Roger Federer. No, y es muy inteligente estratégicamente también.
Me parece que estratégicamente es un genio. Pensar también en sus rivales, pensar en Roger Federer, pensar también en sus rivales, pensar en sus rivales, pensar en Roger Federer, pensar posteriormente en Novak Djokovic, pensar que ellos no son tan fuertes en el polvo de ladrillo. De hecho, cada uno tiene solamente un título en Roland Garros y él volverse especialista en el polvo de ladrillo y, como lo dijiste, llevar 12, 13 títulos en Roland Garros, que es una completa locura para cualquier jugador en cualquier Grand Slam. Entonces, es muy inteligente justamente porque supo en qué convertirse especialista y en qué dominar para superar en los momentos en los que los ha superado a sus rivales, que también perfectamente pueden ser, como cualquiera de los tres, el mejor jugador de la historia. Estoy muy de acuerdo con lo que dices porque este tema es curioso, parece como de cómic, porque tenemos como, por decirlo así, al superhéroe Federer y aparece el supervillano Nadal, que es como su contraparte, todo lo contrario. Exacto, tenemos que Federer es un tenista más ofensivo, cambio Nadal tiene un estilo un poco más defensivo, mucho más físico que el de Federer, pero igualmente inteligente. Que juega con el desgaste del rival, justamente donde más flaquea Roger. Entonces, claro, Nadal apareció como esa contraparte a Roger Federer, que muchas veces, como lo decía Juan Pablo, estuvo por encima de él, porque en enfrentamientos directos hay una gran diferencia a favor de Nadal. Y eso es lo que le ha permitido pelearle muchos títulos y en este momento están igualados con 20 Grand Slams cada uno y esa lucha está ardiente por quién es el GOAT en el tenis. Yo les quería preguntar, ¿tiene algún pero Nadal? Muy difícil, es muy difícil. Creo que con los tres encontrar un pero es muy complicado. Es muy difícil. Es muy complicado. Pero también en el pensamiento popular existe como esa idea de que a Nadal le ha favorecido mucho el polvo de ladrillo. Sí. Porque es cierto que en otras superficies es más normal que lo eliminen en una segunda ronda, como de pronto pasó con Kyrgios en Wimbledon, en el césped. En cambio, él siempre en el polvo de ladrillo es el favorito. Es él. Y en las otras es como, puede ganar. Pero finalmente creo que es injusto criticarlo porque se vuelve especialista en algo, porque también es una cuestión estratégica. Creo que no es gratuito, no es aleatorio el hecho de que él sea el mejor en ese tipo de suelo. Entonces creo que antes es algo para engrandecerlo un poquito más. Fue inteligente, supo encontrar cuáles eran sus mayores capacidades y sabe dónde y cuándo explotarlas. Si no existiera el polvo de ladrillo, seguramente Nadal hubiera intentado, hubiera optado por convertirse en un especialista en otro suelo. Entonces creo que ahí es como un poco injusto criticarlo por eso, pero evidentemente no destaca, como decíamos, de Federer por ser el más completo en cualquier tipo de pista. Entonces creo que ahí es una cuestión que se le puede quizás criticar un poco. Y así como a Federer hablábamos del revés de Federer, creo que también podemos hablar del saque de Nadal, que quizás no es su fuerte y quizás donde más puntos ha llegado a perder, que en algún momento lo llegó a mejorar, pero finalmente es quizás ese puntico más bajo que tiene Nadal, perdón. Quizás ese tambaleo que pueda llegar a tener en un partido. De resto, creo que es un jugador. Lo que dices de volverse especialista en otra superficie es algo que no sabemos, pero que bastante puede ser porque es un tenista que se fija en los pequeños detalles. Para los que no saben, Nadal naturalmente es derecho. Sí. Pero se convirtió en zurdo para jugar al tenis porque sabía que en el circuito habían pocos zurdos y que eso le podía favorecer. ¿Quién piensa en eso? Es que absolutamente nadie. También él, digamos, cambia la trayectoria de su golpe de revés dependiendo de la superficie para que la bola o flote más o vaya más directa. Entonces es un tenista que piensa en todo. Entonces lo que dices también es algo muy válido. Y bueno, ya para finalizar con cada uno de ellos vamos a hablar un poquito de Djokovic, del que, digamos, apareció un poco más tarde que estos dos. Sí. Tenemos que Djokovic es profesional desde 2003, 33 años de edad, 934 victorias por 192 derrotas para un rendimiento del 83%, 298 semanas como número 1 del mundo. Está a la casa de las 310 de Roger Federer porque actualmente está en la cima del ATP. Está nada. ¿Qué hay en Novak Djokovic que después de ser tantos años número 3, estar a la sombra de Nadal y Federer, qué evolucionó para poderle competir a estos dos? Yo creo que lo que más evolucionó en Novak Djokovic es el tema de que hace que sea muy difícil predecir a dónde va la bola en su golpeo. Es totalmente impredecible para mí en el momento que él va a hacer el golpe, lo que hace que el rival sea muy difícil leer el juego de él, sea muy difícil anticiparse, sea muy difícil jugar contra él por el tema de que no sabes de pronto si yo intento sorprenderlo a un lado, cómo va a reaccionar él. Y es esa capacidad, esa fortaleza de Novak Djokovic de hacer este tipo de cosas y la fortaleza de que en los encuentros con estos otros dos grandes tenistas está por encima. Creo que Djokovic es quizás quien más difícil lo ha tenido de los tres, porque al momento de llegar al circuito es quien más competencia tuvo.
O sea, llegar y encontrarse con dos titanes creo que es algo muy complicado, algo que perfectamente te puede mandar la ambición un poco al piso. Y dos titanes que no fallen. Exactamente. Entonces creo que es quizás quien más complicado lo tuvo, pero finalmente logró estar ahí a la par de ellos, si bien algunos para mí desprecian un poco, nombrándolo pues quizás como el que está detrás de ellos, no teniéndolo en cuenta como para hablar del clásico, del tenis, pero creo que es un jugador no solamente completo, sino con lo que decías vos, con una capacidad de ser tan impredecible, que es muy complicado para cualquier jugador, e incluso para Federer y para Nadal, como lo decías en cuanto a los enfrentamientos directos, saber qué está pensando y cómo te va a atacar Novak Djokovic. Inclusive, Cami, qué pena, Teo, te interrumpo un momento, el tema de que cuando estaba Federer en la cima, se pensaba de quién va a poder de pronto ser tan impredecible como Federer, y de pronto Djokovic inclusive es mucho más impredecible que Roger Federer. Entonces es increíble como lo que decías, habiendo alguien ya tan bien y tan altamente posicionado, superarlo en este tipo de cosas como de ser impredecible y la importancia que es esto en el tenis. Yo creo que Djokovic, su más importante punto que tiene a favor sobre estos dos es que está como en el punto medio. Tenemos que Federer es muy ofensivo, Nadal es un poco más defensivo y más físico, y para mí Djokovic está como en la mitad. Y lo vemos en los enfrentamientos. Con Federer le toca jugar un poco más defensivo, un poco más al contragolpe. En cambio con Nadal es él el que tiene que tomar la iniciativa y se siente cómodo de las dos formas, tanto defendiendo como atacando. Y eso es lo que me parece la virtud más grande que ha tenido Djokovic, es saber evolucionar para entender el estilo de juego de sus rivales y adecuarse a ellos. Y como le decía Juan Pablo, eso se nota también en los enfrentamientos directos, que si bien no tiene una gran diferencia como la tiene Nadal sobre Federer, pues a ver, le gana a Federer de 26 partidos ganados a 23 derrotas y a Nadal de 29 a 27. O sea, está superior a los dos con los que ya entró a competir. Exactamente. ¿Tiene algún pero Novak Djokovic? Porque yo creo que últimamente se le está calificando como alguien que pierde la cabeza muy fácil. Sí. Ahí cortico, muchachos. Creo que es de los tres la que más flaquea. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ya hemos visto algunos casos inclusive un poco repetitivos. Y reciente, como lo que fue el US Open, el pelotazo a la juez de línea. Así es. Entonces, sí, yo diría que pierde la inteligencia. Hablábamos un poco de esa fortaleza mental en Nadal y esa inteligencia mental de cabeza fría de Roger, y sí, podríamos decir que Djokovic ya en cuanto flaquea a la un poco en técnica, esto. diría que estar cerca a la red es lo que más se le puede complicar a Nole. La volea, exactamente, flaquea un poco. Bueno, ya para finalizar, compañeros, ¿ustedes con quién se quedan? Porque es que es una discusión muy interesante. Está bien que Nadal y Federer tienen más Grand Slam, 20 cada uno, Djokovic se queda un poco atrás, tiene apenas 17, pero también tiene sus puntos a favor en los enfrentamientos directos, es el que más torneos diferentes ha ganado. Por donde se le vea, también Djokovic puede ser el GOAT. Claro que sí. Es que cualquiera de los tres lo puede ser perfectamente y creo que es muy complicado uno tomar una decisión. No, es que, Teo, yo creo que ambos tienen un punto fuerte para argumentarle y debatirle a cada uno de los otros dos. Federer, el jugador con mayores números de semanas de número 1. Nadal, el único que gana tanto en polvo de ladrillo, inclusive le gana a Federer por encima. Y Djokovic no tiene tantos Grand Slams como Nadal y Federer, pero les ganan en duelos directos. Entonces, ¿con quién te queda, Juan Pablo? Es una pregunta muy difícil. Me quedo con el juego y la técnica de Roger, y me quedo con la capacidad física y mental de Nadal. Mañana a lo mejor digo otro porque creo que es muy complicado, creo que es muy difícil, pero hoy creo que me tiro mucho más para el lado de Federer, valorando esa gran capacidad de mantenerse más de 20 años en un deporte en el top. Yo, compañeros, yo me quedo con Djokovic, y muy bacano porque tenemos muchas opiniones acá, pero yo me quedo con Djokovic, es el que más disfruto, el que más me gusta y el que para mí, digamos, es más completo, no en su estilo de juego, sino como tenista. Igual creo que los tres son los GOAT. Sí, los tres tienen puntos. Totalmente de acuerdo. Bueno, llegamos al final, lastimosamente nos tenemos que ir, pero los esperamos en el próximo episodio de Momentos del Deporte. Esperamos todos sus comentarios, quién es para ustedes el más grande de la historia. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @next5call. Y bueno, hasta que nos volvamos a encontrar. Y les leemos los comentarios. Chao.